El territorio no es un espacio natural, es un espacio social. El territorio no, no se hace por la naturaleza. El territorio lo hace la gente y quienes viven en un polígono geográfico. La tierra es natural, pero el territorio es social. Es decir, vamos a suponer que hace eh, 50 años o 100 años, aquí en este pedazo no vive nadie, no se usa por nadie, no hay aquí interacción humana, pues eso es una tierra, eso es la tierra, pero no es un territorio. Cuando comienza a ser territorio, cuando alguien viene y comienza a vivir, a establecerse, a producir, a proteger, a transformar, a reproducirse y a hacer un desarrollo de su propia vida. En ese momento, esa tierra deja de ser solamente tierra y se convierte en un territorio. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? A eso se le llama territorializar. El hombre, el ser humano, tiene la necesidad de territorializar el espacio en el que construye, crea y recrea su propia vida. No estoy hablando de la cultura maya, estoy hablando del ser humano cualquiera. Entonces, el territorio no es una cosa exclusiva de, de los mayas o de las culturas originarias. El territorio es un espacio geográfico, un polígono geográfico, habitado por cualquier ser humano o animales que estén ahí. Entonces, el territorio debe quedar claro. Es una construcción social, no es una creación divina, no es naturaleza, es cultural, es civilizatoria. Si no hay civilización ahí, entonces no es territorio, es tierra. ¿Qué otra cosa importante tenemos que subrayar al respecto? Otra cosa es que territorializar desde, desde esta visión indígena es hacer comunión, es construir comunidad. Territorializar es hacer comunidad. Pero cuando hay un asentamiento humano y ese asentamiento humano se distingue por la propiedad privada, no se puede llamar a eso sociológicamente, en el sentido estricto, territorio, sino se llama capitalizar. Es decir, para que un espacio geográfico sea territorio, tiene que ser comunitario. Si ese espacio geográfico está dividido en pedazos porque cada quien tiene lo suyo y es dueño de cada pedazo, eso no es territorializar, eso es capitalizar. Entonces, los espacios humanos grandes son capitalismos. En cambio, los espacios grandes
en donde comunitariamente se decide lo que se tiene que hacer en ese espacio, eso es territorio. Por eso, además, es una construcción social, cultural. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a marcar o va a determinar las dos visiones de mundo que nosotros enfrentamos a día de hoy y que hoy nos perdemos en esta brecha o en esta frontera, porque la frontera ya comienza a desaparecer. La frontera ya casi no la vemos. Entonces el problema que tenemos aquí es que estamos en una zona de traslape, culturalmente hablando. En esa zona de traslape no sabemos quiénes somos, como está el caso de Mérida y Canacín. Le preguntas a los que viven a la orilla del periférico, le dices, ¿eres de Mérida o de Canacín? Sepa la madre, pero yo vivo aquí a la orilla del periférico. No sabe si es de Canacín o es de Mérida, porque está en una zona de traslape. Entonces, tenemos culturalmente este problema. Estamos en una zona de traslape, en donde hay gente que es físicamente indígena o con rasgos indígenas, y te dicen, no soy indígena, ¿no? Porque el pobrecito nunca se ha puesto a pensar en quién es, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hace una persona que no se ha reconocido como indígena? Pues hace lo que hacen los no indígenas. ¿Qué hacen los no indígenas? Capitalizar y no territorializar. Es decir, esto es mío. Vamos a repartir el ejido. Está bien lo que hizo el gobierno, así cada quien tiene el de él. Y toman decisiones en la asamblea y dividen el ejido, te toca a 30 hectáreas o a 40 hectáreas, y así sí es mío porque tengo un papel que dice que es mío. ¿Qué hace el pendejo luego? Lo vende. No, que era de él. Entonces, ¿qué se hace? Capitalizar y no territorializar. Entonces, una responsabilidad fuerte de nosotros los pueblos indígenas, a día de hoy, una tarea pendiente es territorializar de nuevo. Es decir, vamos a construir una cultura indígena, vamos a fortalecer una cultura indígena, vamos a alimentar una cultura indígena en ese polígono geográfico donde vivimos, llámese Península de Yucatán, llámese Yucatán, Campeche, Quintana Roo, como se llame. Vamos a hacer cultura maya en este polígono para convertirlo en un territorio y combatir el capitalismo. Porque el capitalismo lo que nos lleva no es a ser verdaderos dueños, sino a despojarnos de nuestra tierra para que vengan los verdaderos dueños, que son los grandes capitales. Vean qué está pasando con la minería. ¿Saben cómo está esta situación? Esto sí duele, si de verdad amamos nuestra tierra. ¿Saben qué porcentaje de este país no es territorio mexicano? Solo de la minería. El 13% de este país no es territorio mexicano. Está concesionado a las minerías. 13%. ¿Creen que es poco 13%? Hoy es 13%, parece que no es nada. ¿Saben cuántas hectáreas son eso? 13% de este país no es territorio mexicano. Cuando yo estaba enseñando historia de México en la prepa, hace como, no sé, 10 años,
estábamos viendo cómo el país, cuando se independiza, se queda sin dinero porque dependía de España, ¿no? Se independiza y se queda sin lana y no sabe cómo enfrentar. Y luego la bronca entre los conservadores y los liberales y no sé qué, tanta cosa de conflicto político que hay por el pleito del poder, ¿no? Iturbide se agandalla con eso, pero luego no puede gobernar bien porque hay bronca. ¿Y cuál es la salida que buscan? Concesionar a los ingleses la mina que hay aquí en México. ¿Saben cuál fue nuestra sorpresa? Que solo en el periodo de Felipe Calderón se concesionaron 10 veces más la cantidad de minas que lo que se concesionó al principio de la independencia. Y no solo al principio. Sino, exacto, en todo, desde el principio hasta allá. Solo en el periodo de Felipe Calderón. Una coyuntura. En esa coyuntura, eso. En esa coyuntura. ¿Se imaginan? Digo, eso está difícil, ¿no? Es complicado eso. Está muy feo. Ah, pero eso, déjate, eso es lo formal. Eso es lo formal. Lo informal, el territorio que controla el narcotráfico. ¿Saben cuánto territorio controla el narcotráfico? Piensen en Guerrero, piensen en Michoacán, piensen en Oaxaca, piensen en Tamaulipas, Cancún. en Cancún. O sea, tenemos, no sé si el 20 o 30%. Eso tampoco la famosa Guardia Nacional controla eso. Se hacen pendejos, ¿no? Yo estuve en una charla con los familiares de los desaparecidos de Puebla la semana pasada. Y cuando hacen la investigación de una persona desaparecida, lo que dice el Ministerio Público, si no eres narco, no tienes nada que ver con esa gente y te desaparecieron tu pariente, ni le muevas, ni digas nada, porque esa gente es muy mala. Ellos mandan aquí. Eso dice el Ministerio Público a los familiares. Imagínense, ellos controlan ese territorio. Entonces, esto quiere decir, entonces, que el territorio no es una cosa natural, es una cosa social, es algo que se hace. Y nosotros como mayas hemos permitido, y ahora lo decimos así con toda la claridad, que nos arrebaten el espacio geográfico que hemos territorializado. Nos han despojado. Vamos, por ejemplo, aquí al parque eólico que está en Silam. Trata de entrar a ver si te van a dejar. Soy maya y esto es mi tierra y voy a entrar. A ver si puedes entrar. Que ni cuenta nos damos de esto que está pasando. Y hay una causa. Esa causa es porque vivimos en esa zona de traslape cultural. No sabemos sentirnos si somos indígenas y no nos corresponde eso, o somos mestizos como ellos le llaman, y bueno, nos parece que eso están desarrollando nuestro pueblo, y qué bonito. Hace tiempo no habían carreteras, ahorita mira qué bonito ya está el pueblo, ¿no? Que es lo que muchos dicen. Entonces el problema de fondo es que vamos perdiendo territorio, y ahora sí no como mexicanos, sino como mayas, como pueblo maya. Estamos perdiendo territorio como pueblo maya. ¿Cómo funciona esta territorialización o territorialidad a nivel de estados? Por ejemplo, las embajadas que tenemos aquí en México son territorio no nacional. Anda en la embajada gringa a ver si qué manda allá.
No sé si han ido allá donde sacan las visas, allá con los gringos. En Mérida o en cualquier estado, ¿no? Chetumal o Cancún o Campeche. Allá en ese edificio, los gringos mandan, es de ellos. No es mexicano. ¿Ah? O en el nivel de los barcos. El nivel de los barcos, el barco que está, no sé, inglés, que está en aguas mexicanas, ese barco, ese buque, aunque esté allá en las aguas mexicanas, ese espacio donde está es inglés o francés. Entonces, una leve mirada que a lo mejor nos puede ayudar a pensar un poco en lo que podríamos hacer está en el caso de las universidades que teóricamente tienen una libertad, pero en la práctica no lo tienen. Las universidades se llaman autónomas en su mayoría, ¿no? La UADY, por ejemplo, Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Y qué es lo que dicen? Somos una comunidad universitaria. Esa comunidad universitaria implica que todo lo que implica la UADY o la universidad es el territorio de esa escuela, y esa escuela determina lo que puede o no pasar, aunque esté en otro estado. Por ejemplo, la UNAM tiene una sede en Mérida, que es el CEPSIS, ¿no? Es su territorio, es su comunidad. Ahí está. Y allá, en teoría, el gobierno no manda, por lo menos en cosas prácticas que tienen que ver fundamentalmente con la educación. Es más, sobre la cuestión de la policía, bueno, conocemos la historia de Pablo González Casanova, que por no permitir eso tuvo que renunciar, ¿no? Por muchas razones. Pero hay allá una cosa que vale la pena observar. Entonces, si los pueblos mayas o las comunidades mayas que somos damos un primer paso, que es el de reconocernos como tal, el de decirnos, sí, yo soy maya, pero no solo porque tengo la piel así, no solo porque hablo maya, no solo porque mi apellido está en maya, no solo porque me siento maya, sino porque tengo una estructura cultural, social, de identidad, que me permite y me responsabiliza territorializar desde esta visión y desde esta mirada. Es una primera tarea que tenemos. Por eso, cuando vamos a pedirle a la gente en los pueblos que tengan una acción, que asuman una actitud maya y no sea reconocido como maya, es como dicen los occidentales, es pedirle peras al olmo. Lo estás viendo indígena y maya y todo, pero actúa como un chingao occidental jodido. Entonces, ¿dónde está el problema? Esa persona está a lo mejor en una zona de traslape o está de plano del otro lado. Entonces nos tenemos primero que reconocer como mayas para saber qué siembro. Porque a lo mejor lo maya que tengo es un pinche cascarón. Vuelvo a lo que dijeron hace un momento y lo dijeron muchas veces y muy bien. El espíritu de cada cosa. ¿Se acuerdan que lo dijimos en la mañana? ¿Dónde está el espíritu maya en esta mujer que acaba de gritar? Yo voté por López Obrador y ahorita me pisan el pie y no sé qué y no sé cuándo. No tiene espíritu maya. Tiene espíritu de Morena, pero ni Morena lo quiere. Peor todavía.
Entonces, ese primer reto que tenemos, el de reconocernos, y al reconocernos, creo que nos debe llevar a una reflexión profunda. Si yo soy maya, ¿qué me corresponde? ¿Qué me toca? ¿Cómo territorializo? ¿Cómo siembro? Territorializar no es más que sembrar. ¿Cómo siembro? ¿Qué debo de sembrar? ¿Qué semillas? Y esto lo digo metafóricamente. ¿Qué semillas tengo que sembrar? La pendejez, eso no es de los mayas. La capitalización del recurso, tampoco es de los mayas eso. ¿Eh? Tendría que estar sembrando comunitariedad, comunidad. Si voy sembrando comunidad, ¿qué voy a hacer con eso? Pues va a llegar un momento en que de verdad la tierra sea territorio, sea comunidad. Entonces, si la tierra es territorio y así lo entienden los que están en una asamblea ejidal, va a ser tan sencillo decir en una asamblea ejidal: no queremos esa empresa, a la chingada. No nos hacen falta los pendejos abogados. Porque hay pendejos, hay algunos que son buenos, pero los demás hay muchos que son pendejos. Entonces, si llegamos a reconocernos como tal y logramos hacer comunidad y sembramos buena semilla, es decir, sembramos cultura maya, esta tierra va a dejar de ser solamente tierra y se va a convertir en territorio maya. Hay otros que tienen territorios. Lo maya es lo que va a permitir que las características sean justamente las que marcan la historia y la identidad de nuestro pueblo. Los valores, sobre todo. La memoria. Por ejemplo, ¿no? Los valores que hay en nuestra cultura. ¿Qué pasa con esos valores? ¿Qué pasa cuando nuestros jóvenes salen y se van prefieren ir a lavar platos en los grandes hoteles en vez de trabajar con libertad su tierra? ¿Qué pasa? Aquí, ¿cómo nos educaron aquí en mi casa? Mi papá nos dijo: no quiero que salgan a trabajar con los patrones para que no les hagan pendejos, pero hay una manera de hacerlo. Trabajemos nuestra tierra. Y en el trabajo de la tierra lo vamos a combinar con un oficio. Palabra de Dios. Ahí están mis hermanos hoy. No es tan mal, el que está jodido soy yo. ¿Por qué? Pues que combinaron el trabajo de la tierra con un oficio, y mientras la tierra a veces no da porque falta lluvia, por cualquier cosa, hay un poco de recurso en el oficio para poder sobrevivir. Y cuando viene la cosecha, por ejemplo, mi hermano que ha estado haciendo milpa y que lo voy a medio ayudar, cada año vende un montón de pepitas, por ejemplo, solo con pepitas de calabaza. Le da para vivir un buen tiempo, no sé si un mes, 2 meses, solo con la pepita de la calabaza. Y con el montón de calabaza, ¿saben qué hace? Se lo corta a los ganados. ¿Y eso qué significa? Que no tiene que comprar alimentos y cuida su pastura y alimenta a los ganados. Y la carne del ganado es súper sana. ¿Se dan cuenta cómo va eso? Entonces podemos ir territorializando nuestro espacio de vida con esos valores y con esa característica, y que vean los jóvenes que hay una posibilidad allá. Si perdemos esta visión, está perdido todo. Yo no sé si de verdad hay alguien que crea
que el paso del tren le va a permitir mejorar su economía si está pensando en vender artesanías, por ejemplo. De verdad yo no lo entiendo. Para que nos podamos reconocer a nosotros y defender nuestros valores territoriales y territorializar, que hoy es una tarea urgente, recuperar los espacios que nos han robado para territorializarlo. Necesitamos entonces saber y entender cuáles son los valores de nuestra cultura. Acabamos de escuchar el testimonio de Elena. Elena dice, yo no sabía que había mal aire. No existe mal aire en el pensamiento maya, no jodan. Eso de mal aire es un invento de los occidentales. No existe un mal aire. Es así como me decía un viejo de la comunidad. Decía, mira cuántos coches pasan, ¿cuál de esos coches es un mal coche? Pues ninguno, pero atraviésate a ver si no te mata. Entonces no porque te mató, porque te atravesaste en su camino que sea mal coche, tú por pendejo te metiste en su camino, ¿no? Entonces cuando dice, en mi cultura hay mal aire, qué jodido. En mi cultura no hay mal aire. En mi cultura hay diferentes tipos de ik, que no es lo mismo que viento, que aire en español. Hay diferentes tipos de ik. Y ese ik que a veces nos pega, en maya le llaman sinan ik. Le llaman sinan ik, que significa literalmente viento alacrán. El alacrán te viene a atacar. No, el alacrán no te ataca, el alacrán está allá, pero anda a agarrarlo y joderlo y se va a defender. ¿No? Los vientos tienen su camino. Y un poco, ahorita que contaban historias, me hicieron recordar un montón de anécdotas, porque son anécdotas que mis papás, mis abuelos han vivido. Ellos dicen, como decía Juan, creo hace un momento, cuando le hablas a los Yuntzil, te oyen. Justo cuando recordaba lo de la señora que recogía su pepita, ¿no? Te oyen. Y conviven bajo el mismo respeto que tú estableces con los demás, contigo. Así lo hacen. Por ejemplo, decía mi abuelo, le quena wilat un talun tu mak, sogak aholtik mach mak ike. Kawai tie halibe yum tene matimanin bet mishumpek ase mishmak chen hantalakan in kashuntula changwala balcha in hante. Bacha watian en tabele, pai hansel kimba tabeli o la man tu mentene mai katin betlo, ti mishmagi malikimanin beti. Muchmanen tabel, tienen pai hansel kimba tabel. Así, ¿no? Y dice, me hago a un lado, y pasa. Tantas veces he visto cosas así. Entonces, tenemos que saber eso y entender, porque aquí al lado pasa mucho también, porque aquí al lado, aquí con mi hermano, pues hacían primicia hace mucho tiempo y lo dejaron de hacer y de repente, así como dijo ella, se mueren las gallinas, sí, cierto. Sí. Y saben cómo lo curamos. Ahí está el sipche, no crean que eso es adorno solamente. Ese es el sipche. Con ese sipche agarramos cupusta, listo. ¿Ah? Si está enferma, le das con eso y se levanta. Tenemos que saber esas cosas. Porque si no lo sabemos, lo que te van a decir, dale paracetamol. Hay que medicalizarlo. La biomedicina, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos mayanizando o nos están occidentalizando? Entonces, no es que estemos cerrados a la tecnología, claro que no.
El tema es cómo desde lo maya lo vamos a ver y lo vamos a utilizar y vamos a interactuar con él. Ese es el chiste, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama, digamos, lo que se acerca a ello. En español, identidad. Si tenemos nuestra identidad y tenemos clara nuestra identidad, no nos van a llevar al baile, por más interesante que suene la teoría de los occidentales. Porque eso que les decía yo de Nietzsche hace un momento, de que no debemos confundir el efecto con la causa, eso de por sí lo decían nuestros abuelos. Yo estoy escribiendo una novela sobre los cazadores, por ejemplo, y estoy narrando lo de, aquí le llamamos Huaytul, que es como se debe de decir, no es Juan, es Huay. Huaytul. Si nos da la vida, un día termino la novelita y se los comparto para que vean. Es una novela histórica. Tenemos que saber y tenemos que conocer quiénes somos, qué creemos, porque si no, nos pasa como los católicos que creen que encontraron la verdad entre los testigos de Jehová, o entre el priista que se va a morenista y creen que mejoró, ¿no? Ese es el problema que tenemos. En cambio, si nosotros tenemos clarito cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestro corazón, ahí ya no hay pierde. ¿Qué es lo que sigue? Cultivar la tierra donde estamos, es decir, territorializar el espacio donde estamos. Y territorializar es enseñar también a nuestros hijos. No siempre nos sale bien, pero hay que intentarlo. Sí, nena. Por ejemplo, pues yo tengo unas amigas, no tienen sus hijos de ellos, y pues he escuchado que mamá están platicando y empezaron a decir, no, pues yo le voy a pagar a mi hijo una clase de inglés y mi hijo está yendo en clase de inglés. Y eso como que yo sentí como que me enojó, les dije, ¿por qué clase de inglés y no clase, o sea, una de maya o algo así? Porque se supone que estamos acá, es nuestra cultura y estamos perdiendo nuestra cultura, les empecé a decir. Sentí como que un enojo, porque prefieren que adopten otras lenguas a que adopten la de ellos, la cultura de nosotros. Exacto. Porque así, pues allá perdemos nuestra identidad y pues nosotros enseñamos entonces a nuestros hijos a eso, a otro, al occidental, y nosotros Exacto. pues no perdemos nuestra identidad desde ahí. Eso pasa muchísimo, justamente porque la persona que dice, mi hijo no debe aprender maya, debe aprender inglés. Ahí está claro que esa persona no tiene espíritu maya. Ese está muy claro que es un indio que se superó. Entonces, estamos allá ya se fregó la cosa, estamos perdidos. Lo que sí sería muy interesante es que su hijo hable maya y hable inglés también, y hable francés, y hable chino, y hable cualquier otro idioma, pero que primero domine lo suyo, que sepa quién es. Eso, porque ¿no? no primero la de nosotros y ya luego. Exacto. No estaba, pero primero la Primero de lo de nosotros y enseñarle a pensar en ese corazón, ¿no? De tal manera que cuando digamos, este territorio es maya, no lo vamos a decir porque Tiburcio va a prender su leña para hacer su fuego nuevo, el pendejo. O no porque la gobernadora indígena va a decir, sí, yo, no por eso. Sino porque aquí hay decisiones que se toman colectivamente y que esas decisiones son la siembra de la territorialidad de los pueblos mayas. Por ejemplo, le decíamos aquí a Jere con un ejemplo de Blancaflor, que seguramente recuerda a Russell, no sé si se los hemos comentado. Eso nos enorgullece. En Blancaflor, el ejido hizo su reglamento interno, y una de las cláusulas del reglamento interno dice, en este ejido de la comunidad de Blancaflor no se va a aceptar la siembra de maíz transgénico. Está prohibido cultivar el maíz transgénico, aunque nos lo vengan a regalar.
Eso dice su reglamento. Eso es territorializar. Entonces, no pasó mucho tiempo después que nosotros con Russell y Raimundo acompañamos ese proceso con los compañeros. Y bueno, el reglamento se aprobó. Y pasaron, no sé, 2, 3 meses que terminó el reglamento. Y vino un camión de maíz transgénico mandado por el gobierno del estado. Hasta parecía que estaba programado esa chingadera. Y se pega allá en la comisaría ejidal. Y digo, pues, yo no vine a vender, yo vine a regalarles este maíz. Con una condición, para la siembra. Y el ejido dijo, tenemos un acuerdo, señor. No podemos sembrar este maíz. ¿Lo quieres dejar? Lo puedes dejar, pero aquí tenemos un acuerdo. No lo vamos a sembrar. ¿Creen que lo dejó? Dio la vuelta y se regresó el camión de maíz. Fíjense qué chévere pasa eso cuando la gente tiene su dignidad. Cualquier persona que no tiene identidad y no tiene dignidad, acepta regalos por más jodido que sea el regalo. ¿Por qué? Porque su espíritu es tan miserable, es tan occidental, que hasta mierda que le regalen, dice, por lo menos me lo están regalando. ¿No? Sí, como regalado se lo hacen, puta. Entonces, es un problema que tenemos ya en nuestras comunidades y eso repercute. Todavía tenemos pendiente muchas cosas sobre el tema de la identidad. Quiero cerrar con esto. La palabra identidad no tenemos en maya. Es una palabra que se puede acercar, en español, que se puede acercar a lo que queremos decir. Pero la palabra identidad nos queda corto. La palabra que usamos nosotros, que creo que tiene una fuerza enorme, es chibal. Chibal es también como se dice apellido en maya. No sé si lo sabían. Achibal es tu apellido. Entonces, el chibal que nosotros tenemos tiene características. Cuando decimos maca macu chibal, macho chibal en maca. Ah, bate maco, dicen de repente, ¿no? Un chibal bate maco. Ah, es su característica. ¿Ah? O desde, hoy que maco, el chibal lo llamé yo. Maco. Maco el maco. ¿Ah? Soy pelo, que la chibal lo veo. Bishawich te cole, lo soy pelo cole que. O sea, el chibal tiene su característica. Imagínense si el pueblo maya lograra reterritorializar su espacio físico, su geografía, si lo lograra sembrar de nuevo con buena semilla. Cuando digan es la identidad maya, va a retumbar no solamente Madrid, va a retumbar el planeta Tierra. Aquí, y es donde tenemos que reconocerle a los zapatistas una cosa que han hecho con todo y sus errores que tienen. Puta, mis respetos a esos cabrones. No ha sido fácil y nadie ha dicho que es fácil. Pero se la han fajado en un espacio físico, una geografía donde el pinche gobierno, llámese morena, güera o verde o azul, no ha podido con ellos. Ahí están haciendo la vida y la están haciendo bien. Qué ejemplo más grande para nosotros eso. O los de Cherán. O los de Cherán. Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos frente a este dilema que hoy tenemos. Y si logramos eso, no solamente va a ser una cosa contra el tren o contra los eólicos, va a ser una cosa distinta. Y lo distinto significa una mejor forma de organizar la vida. ¿Por qué mejor? Porque es comunitaria. Yo soy muy creyente de esto que es comunitario. Si es comunitario, me parece que es una buena vida.
lo individual y lo individualista, lo capitalista, eso nos enfrenta y eso hace que creamos que tenemos ventaja sobre otro. Y eso además nos sentimos que nos coloca sobre los demás. Y eso es muy dañino. Comenzar a sentirse más chingoncito que los demás, me parece que es un principio capitalista y eso rompe el espíritu comunitario. Yo creo que es importante que vayamos pensando eso en una identidad que finalmente nos puede poner en una senda en donde el pueblo maya comienza a recuperar esa vida gloriosa que ha tenido. Y que creo que todavía quedan algunos cabos allá, aunque creo que dispersos, que tendríamos que ir buscando para reconstruir nuestra vida comunitaria. Bueno, eso es en lo que voy a comentar aquí. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta sobre esto que estoy diciendo. ¿Cómo la ven? ¿Les parece así? ¿No les parece? ¿Cómo la ven? Sí, tenemos algunos minutos todavía, creo, para eso.